Los ingenieros de Audi se rieron de él, hasta que el pobre mecánico descubrió el error millonario. La mañana del lunes comenzó como cualquier otra en el centro de servicio Audi Premium de la Ciudad de México, ubicado en Santa Fe, uno de los distritos más exclusivos de la capital. El edificio de cristal y acero relucía bajo el sol matutino, reflejando la opulencia de los vehículos alemanes que esperaban ser atendidos en sus instalaciones ultramodernas. Entre las filas de A8, Q7 y R8, destacaba un Audi e-tron GT completamente negro, valorado en más de 3 millones de pesos, que presentaba un problema que había desconcertado a los técnicos más experimentados del centro. Rodrigo Mendoza, de apenas 28 años, era el ingeniero jefe del centro de servicio, graduado del Tecnológico de Monterrey con una maestría en ingeniería automotriz en Alemania. Se había labrado una reputación de ser el mejor diagnosticador de fallas en vehículos de alta gama de todo México. Su oficina en el segundo piso tenía vista panorámica al taller, donde coordinaba un equipo de 12 técnicos certificados por la marca alemana. Vestía siempre impecablemente con camisa blanca y pantalones de vestir, manteniendo una distancia profesional con el trabajo manual que consideraba había dejado atrás desde que obtuvo su título universitario. Esa mañana, Rodrigo estaba particularmente tenso. El Audi e-tron GT pertenecía a Sebastián Villalobos, uno de los empresarios más influyentes de México, dueño de una cadena de concesionarios automotrices que se extendía por todo el país. El vehículo presentaba una falla intermitente en el sistema de propulsión eléctrica que ninguno de sus técnicos había podido resolver en las últimas 2 semanas. Cada día que pasaba sin solución era un golpe a la reputación del centro y, por extensión, a la carrera de Rodrigo. El problema era particularmente frustrante porque no seguía ningún patrón lógico. El sistema se apagaba completamente de forma aleatoria, sin códigos de error claros en la computadora de diagnóstico, y luego se reiniciaba solo después de varios minutos. Los técnicos habían reemplazado múltiples componentes siguiendo los protocolos estándar de Audi, pero el problema persistía. Rodrigo había consultado con ingenieros en Alemania vía videoconferencia. Había revisado cada manual técnico disponible y había gastado más de 200,000 pesos en piezas de repuesto, sin resultados. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Fue ese mismo lunes por la tarde cuando todo cambió. Sebastián Villalobos llamó personalmente a Rodrigo, su voz cargada de impaciencia y molestia apenas contenida. Necesitaba su vehículo para el viernes siguiente, cuando tenía programado un viaje importante a Monterrey. Si el centro no podía resolver el problema, consideraría llevar el auto a otro lugar, lo que significaría no solo la pérdida de un cliente importante, sino también un golpe devastador a la reputación del centro de servicio más prestigioso de la ciudad. Rodrigo convocó a una reunión de emergencia con todo su equipo técnico, en la sala de juntas del segundo piso, rodeado de pantallas mostrando diagramas eléctricos y especificaciones técnicas. Expuso la situación con claridad militar. Tenían 4 días para resolver un problema que había resistido 2 semanas de análisis. La presión era inmensa, y todos lo sabían. Los técnicos intercambiaron miradas nerviosas, conscientes de que sus empleos podrían estar en juego si fallaban. Fue durante esa reunión tensa cuando Mario, el coordinador de taller, sugirió algo que dejó a Rodrigo completamente desconcertado. Mencionó que conocía a un mecánico en Naucalpan, en un taller modesto del otro lado de la ciudad, que tenía fama de resolver problemas que otros no podían. Era conocido entre los transportistas y taxistas de la zona como el Mago,
alguien que entendía los autos de una forma casi intuitiva. Mario había escuchado historias sobre cómo este mecánico había resuelto fallas complejas en vehículos importados que habían dejado perplejos a técnicos certificados. La sugerencia fue recibida con risas burlonas por parte de Rodrigo y varios ingenieros presentes. La idea de que un mecánico de barrio, sin certificaciones oficiales ni acceso a equipos de diagnóstico avanzados, pudiera resolver algo que un equipo de profesionales altamente capacitados no había podido, les parecía no solo ridícula, sino casi ofensiva. Rodrigo fue particularmente despectivo, comentando que no iban a rebajarse a pedir ayuda a alguien que probablemente había aprendido a arreglar carros viendo videos en YouTube. Sin embargo, Mario insistió. Explicó que el mecánico, cuyo nombre era Javier Hernández, tenía más de 20 años de experiencia y había trabajado en todo tipo de vehículos. Aunque su taller era humilde, su conocimiento era profundo y práctico. Mario había visto personalmente algunos de sus trabajos y quedó impresionado con su capacidad de diagnosticar problemas complejos usando métodos que los manuales técnicos no contemplaban. Sugirió que al menos deberían consultarlo, considerando que no tenían muchas otras opciones y el tiempo se agotaba. Rodrigo rechazó la idea tajantemente. Argumentó que consultar a un mecánico sin certificaciones oficiales de Audi era inaceptable profesionalmente. Además, ¿qué dirían los clientes si supieran que el centro de servicio más prestigioso de la ciudad había tenido que recurrir a un taller de barrio para resolver un problema? La imagen de exclusividad y excelencia técnica que habían cultivado durante años quedaría destruida. No, definitivamente buscarían la solución internamente, como siempre lo habían hecho. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de frustración creciente. El equipo de Rodrigo trabajó turnos dobles, desmontando y revisando cada componente del sistema eléctrico del Audi. Consultaron con más ingenieros en Alemania, quienes sugerían procedimientos que ya habían intentado múltiples veces. Reemplazaron el módulo de control de potencia completo, una pieza que costó 180,000 pesos, pero el problema persistió. La falla intermitente seguía apareciendo sin razón aparente, burlándose de todos sus esfuerzos. Para el miércoles por la noche, la desesperación había comenzado a instalarse en el centro de servicio. Rodrigo apenas había dormido, pasando las noches revisando diagramas técnicos y especificaciones, buscando algún detalle que hubieran pasado por alto. Su reputación estaba en juego y con ella probablemente su puesto como ingeniero jefe. Sebastián Villalobos había llamado 2 veces ese día, su paciencia claramente agotándose, exigiendo actualizaciones sobre el progreso que simplemente no existía. Fue Mario quien finalmente tomó una decisión por su cuenta. El jueves por la mañana temprano, antes de que Rodrigo llegara al centro, condujo el Audi e-tron GT hasta Naucalpan, al taller de Javier Hernández. No le importaba las consecuencias que pudiera enfrentar por tomar esa iniciativa sin autorización. Sabía que era su última oportunidad de salvar la situación y confiaba en la habilidad del mecánico al que estaba llevando el vehículo de 3 millones de pesos. El taller de Javier estaba ubicado en una calle modesta de Naucalpan, flanqueado por una tortillería y una tienda de abarrotes. El edificio de una planta tenía las paredes pintadas de azul desgastado, con un letrero simple que decía Taller Hernández, Servicio Mecánico General. No había tecnología de punta visible, ni herramientas especializadas brillantes, solo un espacio funcional, donde claramente se hacía mucho trabajo honesto. 2 elevadores hidráulicos antiguos, pero bien mantenidos, sostenían un Tsuru y una camioneta Nissan, mientras varias cajas de herramientas organizadas se alineaban contra las paredes.
Javier Hernández tenía 52 años. Aunque su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol mexicano podría sugerir algunos más. Era un hombre de estatura media, complexión robusta, producto de décadas de trabajo físico, con manos grandes y callosas que contaban la historia de innumerables reparaciones. Vestía un overol azul marino manchado de grasa, con el nombre Javi bordado en el pecho. Sus ojos cafés, sin embargo, brillaban con una inteligencia aguda que contrastaba con su apariencia humilde. Había algo en su manera de moverse alrededor de los vehículos que delataba décadas de experiencia y un conocimiento profundo que iba más allá de manuales y certificaciones. Cuando Mario llegó con el Audi e-tron GT, Javier estaba terminando de ajustar los frenos de un taxi Aveo. Se limpió las manos en un trapo y se acercó al vehículo alemán con curiosidad genuina, pero sin la intimidación que muchos mecánicos habrían sentido ante semejante máquina. Para él, todos los autos eran fundamentalmente iguales, sistemas complejos que necesitaban funcionar en armonía, sin importar su precio o prestigio de marca. Mario explicó la situación con detalle, describiendo la falla intermitente que había desconcertado al equipo de ingenieros certificados durante 2 semanas. Mencionó todas las piezas que habían reemplazado, todos los procedimientos que habían seguido, todas las consultas con expertos en Alemania que no habían rendido frutos. Javier escuchó atentamente, haciendo preguntas específicas sobre el comportamiento exacto de la falla, cuándo ocurría con más frecuencia, qué condiciones ambientales prevalecían cuando sucedía. Javier pidió a Mario que encendiera el vehículo y activara todos los sistemas eléctricos. Mientras el Audi cobraba vida con sus pantallas digitales, iluminándose y sus sistemas de asistencia al conductor iniciándose, Javier simplemente se quedó parado junto al auto, con los ojos cerrados, escuchando. No estaba usando ningún equipo de diagnóstico sofisticado, no tenía computadoras conectadas a los puertos OBD, solo estaba escuchando con una concentración profunda que Mario encontró casi hipnótica. Después de varios minutos, Javier abrió el capó del Audi. El motor eléctrico y sus componentes asociados estaban expuestos, un laberinto de cables de alto voltaje, conectores y módulos electrónicos que habrían intimidado a cualquier mecánico tradicional. Pero Javier no parecía intimidado en absoluto. Comenzó a inspeccionar meticulosamente cada conexión, cada cable, cada punto de contacto, usando solo una linterna y sus manos experimentadas. Sus dedos se movían con precisión, tocando, sintiendo, verificando tensiones y temperaturas, de formas que ningún manual técnico describía. Mario observaba fascinado mientras Javier trabajaba en completo silencio. El mecánico había pedido que reprodujeran las condiciones bajo las cuales la falla ocurría con más frecuencia, así que habían encendido el aire acondicionado al máximo, activado todos los sistemas de entretenimiento y navegación, y dejado el vehículo funcionando bajo carga eléctrica significativa. Era un método de diagnóstico básico pero efectivo, algo que los ingenieros del centro de servicio probablemente habían considerado demasiado simple como para intentar. Pasaron 30 minutos, 40, 50. Javier continuaba su inspección metódica, moviéndose lentamente alrededor del compartimento del motor, verificando cada componente con paciencia infinita. De vez en cuando murmuraba algo para sí mismo, haciendo anotaciones mentales que solo él comprendía. Mario comenzaba a preocuparse de que tal vez esta visita había sido un error, que quizás el problema era simplemente demasiado complejo incluso para el legendario mago de Naucalpan. Fue entonces cuando Javier se detuvo. Sus dedos habían encontrado algo cerca de la conexión del inversor de potencia,
un área que los técnicos del centro de servicio habían revisado múltiples veces sin encontrar nada anormal. Javier pidió un espejo pequeño y una linterna más potente. Usando ambas herramientas inspeccionó un área específica con intensidad casi obsesiva. Luego, con mucho cuidado, comenzó a desconectar varios componentes para acceder mejor a lo que había encontrado. Mario se acercó, tratando de ver qué había captado la atención del mecánico. Javier señaló un conector específico, uno de decenas en el sistema eléctrico del vehículo. A simple vista parecía perfectamente normal, instalado correctamente según las especificaciones de fábrica. Pero Javier explicó que había notado algo sutil, una vibración casi imperceptible en ese conector específico cuando el sistema estaba bajo carga máxima. Era algo que los equipos de diagnóstico computarizados nunca detectarían porque no generaba códigos de error, pero que podía causar exactamente el tipo de falla intermitente que estaban experimentando. Con manos expertas, Javier desconectó completamente el conector y lo examinó bajo luz directa. Lo que encontró dejó a Mario sin palabras. Dentro del conector, en una posición que solo era visible con el ángulo correcto de iluminación, había una fisura microscópica en uno de los pines metálicos. Era un defecto de fabricación tan pequeño que habría sido imposible de detectar sin saber exactamente dónde buscar. Esa fisura causaba una resistencia eléctrica intermitente que se manifestaba solo cuando el sistema estaba bajo carga significativa y cuando la temperatura alcanzaba cierto punto crítico. Javier explicó su diagnóstico con claridad sorprendente. El defecto era casi invisible, pero bajo las condiciones correctas de carga eléctrica y temperatura, causaba una interrupción momentánea en la señal de control que viajaba a través de ese pin específico. El sistema de gestión del vehículo interpretaba esa interrupción como una falla mayor y apagaba todo el sistema de propulsión como medida de seguridad. Después de enfriarse durante algunos minutos, la conductividad se restablecía temporalmente y el sistema volvía a funcionar, solo para fallar nuevamente cuando las condiciones se repetían. Era brillante en su simplicidad y explicaba perfectamente todos los síntomas que habían desconcertado al equipo de ingenieros certificados durante semanas. No era un problema con los módulos de control de potencia, ni con el software del sistema, ni con ninguno de los componentes costosos que habían reemplazado. Era un defecto microscópico en un conector de $20, algo que solo podía ser detectado mediante observación paciente y experiencia práctica profunda. Mario estaba asombrado. En menos de 2 horas, usando solo herramientas básicas y décadas de experiencia, Javier había encontrado algo que un equipo de ingenieros con equipos de diagnóstico de última generación no había podido detectar en 2 semanas. La solución era simple: reemplazar ese conector específico, algo que tomaría menos de 30 minutos y costaría prácticamente nada comparado con las decenas de miles de pesos que ya habían gastado en piezas innecesarias. Javier tenía un conector de repuesto compatible en su inventario, una pieza universal de alta calidad que funcionaría perfectamente para reemplazar la defectuosa. Con movimientos precisos y eficientes que solo vienen de años de práctica, desconectó el conector dañado, preparó los cables cuidadosamente e instaló el nuevo. Verificó cada conexión meticulosamente, asegurándose de que no hubiera resistencia anormal en ningún punto. Luego, limpió toda el área de trabajo, dejándola impecable como si nunca hubiera sido tocada. Una vez completada la reparación, Javier pidió a Mario que encendiera el vehículo y replicara las condiciones exactas que causaban la falla. Activaron todos los sistemas eléctricos, pusieron el aire acondicionado al máximo,
encendieron todos los sistemas de entretenimiento y dejaron el auto funcionando bajo carga completa. Esperaron 5 minutos, 10, 15, 20. El Audi e-tron GT funcionaba perfectamente, sin ningún indicio de la falla que había sido su pesadilla durante semanas. Mario no podía creer lo que estaba viendo. El problema que había resistido los esfuerzos de todo un equipo de ingenieros certificados, que había costado cientos de miles de pesos en piezas de repuesto innecesarias, que había amenazado empleos y reputaciones, había sido resuelto por un mecánico humilde en un taller modesto de Naucalpan en menos de 2 horas. La solución había costado $20 en piezas y había requerido solo herramientas básicas y un conocimiento profundo que no venía de manuales técnicos, sino de décadas de experiencia práctica. Cuando Mario preguntó cuánto cobraba por el servicio, Javier simplemente sonrió y dijo que 2,000 pesos estarían bien. Era una fracción insignificante de lo que el centro de servicio Audi había gastado intentando resolver el problema, una cantidad tan pequeña que Mario casi se sintió avergonzado de pagarla. Pero Javier insistió, explicando que para él el verdadero pago era la satisfacción de resolver un problema complejo, de usar su conocimiento para ayudar, no de cobrar lo máximo que el mercado pudiera soportar. Mario regresó al centro de servicio Audi en Santa Fe con el vehículo funcionando perfectamente. Era jueves por la tarde y había logrado conseguir lo que parecía imposible apenas unas horas antes. Sin embargo, sabía que tendría que enfrentar a Rodrigo y explicar cómo había resuelto el problema. La decisión de llevar el vehículo a un taller no autorizado sin permiso era una violación seria de protocolos, pero los resultados hablaban por sí mismos. Cuando Rodrigo vio el Audi e-tron GT de regreso en el centro de servicio, funcionando perfectamente después de todas las pruebas de estrés que Mario había realizado en el camino, su primera reacción fue de alivio. Finalmente, tendrían algo positivo que reportar a Sebastián Villalobos. Sin embargo, cuando Mario explicó cómo había logrado resolver el problema, el alivio de Rodrigo rápidamente se transformó en algo mucho más complejo y oscuro. La oficina del segundo piso se llenó de una tensión palpable mientras Mario detallaba exactamente lo que había sucedido. Explicó cómo había llevado el vehículo a Javier Hernández sin autorización, cómo el mecánico había diagnosticado el problema en menos de 2 horas usando solo herramientas básicas y experiencia, cómo la solución había sido sorprendentemente simple y económica. Mostró el conector defectuoso que Javier había guardado como evidencia del problema, con su fisura microscópica apenas visible, incluso bajo luz directa. Rodrigo escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose progresivamente con cada detalle. Cuando Mario terminó su explicación, esperando quizás reconocimiento por haber salvado la situación, lo que recibió fue algo completamente diferente. La expresión de Rodrigo era una mezcla de furia y humillación mal contenida. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el conector defectuoso, mirándolo como si fuera evidencia de su propia incompetencia. Lo que sucedió a continuación fue un momento que Mario nunca olvidaría. En lugar de gratitud o reconocimiento, Rodrigo explotó en una diatriba furiosa. Su voz, normalmente controlada y profesional, se elevó a un volumen que hizo que varios técnicos en el taller abajo levantaran la vista con preocupación. Acusó a Mario de insubordinación grave, de poner en riesgo un vehículo de 3 millones de pesos llevándolo a un taller no certificado, de violar todos los protocolos de seguridad y profesionalismo que el centro de servicio representaba. Pero había algo más profundo en la furia de Rodrigo, algo que Mario comenzó a percibir debajo de las acusaciones profesionales. Era humillación personal.
El golpe devastador a su ego de saber que un mecánico sin certificaciones oficiales, trabajando en un taller modesto, había resuelto en horas lo que él y su equipo de ingenieros altamente capacitados no habían podido resolver en semanas. Era la vergüenza de reconocer que toda su educación costosa, sus títulos prestigiosos y su acceso a tecnología de punta habían sido superados por simple experiencia práctica y observación cuidadosa. Rodrigo tomó una decisión que reveló mucho sobre su carácter. Ordenó a Mario que no mencionara a nadie, especialmente no a Sebastián Villalobos, cómo había sido resuelto realmente el problema. La historia oficial sería que el equipo de ingenieros del centro de servicio había identificado el defecto microscópico mediante análisis técnico avanzado y lo había reparado siguiendo protocolos estándar de Audi. El nombre de Javier Hernández nunca sería mencionado. Los 2,000 pesos que Mario había pagado serían reembolsados discretamente de fondos operativos, sin aparecer en ningún registro oficial. Mario se quedó atónito ante esta instrucción. No solo era profundamente deshonesta, sino que negaba reconocimiento al hombre que realmente había resuelto el problema. Intentó argumentar, señalando que Javier merecía crédito por su trabajo, que el cliente tenía derecho a saber la verdad. Pero Rodrigo fue inflexible. Argumentó que admitir que habían necesitado ayuda externa de un mecánico no certificado destruiría la reputación del centro de servicio. Los clientes pagaban precios premium precisamente porque confiaban en la expertise certificada del personal. Revelar la verdad sería equivalente a admitir fraude. La confrontación se intensificó cuando Mario se negó rotundamente a participar en el encubrimiento. Dijo que no podía, en buena conciencia, tomar crédito por el trabajo de otro hombre, especialmente cuando ese hombre había salvado sus empleos y la reputación del centro. Rodrigo, sintiendo que estaba perdiendo control de la situación, escaló sus amenazas. Dijo que si Mario revelaba la verdad a cualquiera, no solo sería despedido inmediatamente, sino que Rodrigo, personalmente, se aseguraría de que nunca encontrara trabajo en ningún centro de servicio automotriz respetable en toda la Ciudad de México. La amenaza era seria, y Mario lo sabía. Rodrigo tenía conexiones extensas en la industria automotriz mexicana. Una mala referencia de él podría efectivamente terminar la carrera de Mario en el sector, pero había algo en la injusticia de la situación que le revolvía el estómago. Javier Hernández había hecho un trabajo brillante motivado puramente por la satisfacción de resolver un problema complejo, cobrando solo una fracción de lo que merecía. Y ahora iba a ser borrado completamente de la historia mientras otros tomaban crédito por su expertise. Esa noche, Mario no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, reproduciendo la conversación con Rodrigo una y otra vez en su mente. Pensaba en Javier, trabajando en su taller humilde, probablemente sin imaginar el conflicto que su solución había creado. Pensaba en los otros técnicos del centro de servicio, que continuarían sin saber que su fracaso de 2 semanas había sido resuelto por alguien a quien ellos probablemente habrían despreciado por no tener certificaciones oficiales. El viernes por la mañana llegó y con él Sebastián Villalobos para recoger su Audi e-tron GT. Rodrigo personalmente le presentó el vehículo, explicando con una confianza profesional perfectamente ensayada cómo su equipo de ingenieros había identificado un defecto microscópico en un conector mediante análisis técnico avanzado y metodologías de diagnóstico de última generación. Describió el problema con precisión técnica impresionante, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de Javier Hernández o del taller de Naucalpan. Sebastián Villalobos escuchó la explicación con satisfacción, claramente impresionado por el nivel de detalle técnico.
Elogió a Rodrigo y su equipo por su persistencia y expertise, comentando que por eso siempre traía sus vehículos a este centro de servicio específico. La ironía de la situación era casi física en su intensidad para Mario, que observaba la escena desde el taller, sintiendo cada palabra de elogio inmerecido como un golpe a su conciencia. Sebastián probó el vehículo personalmente, conduciéndolo por los alrededores de Santa Fe durante 20 minutos, mientras activaba todos los sistemas que anteriormente provocaban la falla. El Audi funcionaba perfectamente, sin el más mínimo indicio del problema que lo había plagado durante semanas. Satisfecho completamente, Sebastián regresó al centro de servicio, firmó los papeles de liberación del vehículo y, como muestra de su aprecio, dejó una propina de 5,000 pesos para ser distribuida entre el equipo técnico. Mario observaba todo desde la distancia, sintiéndose progresivamente más incómodo con cada momento que pasaba. Cuando la Ferrari negra de Sebastián finalmente salió del estacionamiento del centro de servicio, funcionando perfectamente gracias al trabajo de un hombre que nunca recibiría reconocimiento, Mario tomó una decisión. No podía ser parte de esta farsa. No importaban las amenazas de Rodrigo o las posibles consecuencias para su carrera. Había algo fundamentalmente correcto que necesitaba hacerse. Durante su hora de almuerzo, Mario condujo de regreso a Naucalpan. Encontró a Javier trabajando en el mismo taxi Aveo que había estado reparando 2 días antes, esta vez reemplazando el sistema de dirección completo. El mecánico lo recibió con su sonrisa cálida característica, preguntando si el Audi seguía funcionando bien. Mario confirmó que sí, que el cliente había recogido el vehículo esa mañana completamente satisfecho. Lo que Mario dijo a continuación cambió la expresión de Javier completamente. Le contó toda la historia, cómo Rodrigo había ordenado que su participación fuera ocultada, cómo habían tomado crédito por su trabajo, cómo el cliente había elogiado la expertise del centro de servicio, sin saber que el problema real había sido resuelto por alguien trabajando en un taller humilde al otro lado de la ciudad. Le contó sobre las amenazas de Rodrigo, sobre el encubrimiento sistemático, sobre la injusticia fundamental de toda la situación. Javier escuchó todo en silencio, su expresión pasando de sorpresa a comprensión resignada. Cuando Mario terminó, el mecánico simplemente suspiró y dijo algo que reveló una sabiduría profunda ganada a través de décadas de experiencia similar. Explicó que esto no era nuevo para él, que durante toda su carrera había experimentado situaciones donde su trabajo era minimizado o apropiado por otros, que tenían títulos más impresionantes o talleres más lujosos. Había aprendido a encontrar satisfacción en el trabajo mismo, no en el reconocimiento externo, pero Mario no podía aceptar esa resignación. Insistió en que Javier merecía crédito, que su expertise debería ser reconocida, que la injusticia de la situación necesitaba ser corregida. Javier sonrió tristemente y preguntó qué proponía hacer Mario. ¿Revelar la verdad y perder su empleo? ¿Enfrentar a Rodrigo sabiendo que tenía el poder de destruir su carrera? ¿Y para qué? Para que un mecánico de barrio recibiera unas palabras de reconocimiento que no cambiarían fundamentalmente nada. La conversación tomó un giro inesperado cuando Javier comenzó a compartir su propia historia. Explicó que había empezado a trabajar en mecánica a los 14 años, ayudando a su padre en un taller aún más humilde que el actual. Había aprendido observando, practicando, cometiendo errores y corrigiéndolos. Durante décadas había trabajado en todo tipo de vehículos, desde taxis destartalados hasta autos de lujo importados, acumulando un conocimiento práctico que ninguna universidad podía enseñar. Javier
reveló algo que Mario no sabía. En su juventud había tenido la oportunidad de estudiar ingeniería automotriz mediante una beca que le había ofrecido un cliente agradecido. Había llegado hasta completar 3 semestres en una universidad respetable, obteniendo calificaciones excelentes. Pero había tenido que abandonar cuando su padre cayó gravemente enfermo y alguien necesitaba mantener el taller funcionando para sostener a la familia. Había sido una decisión dolorosa pero necesaria. Durante los años siguientes, Javier había continuado educándose por su cuenta. Leía manuales técnicos, estudiaba diagramas eléctricos, se mantenía actualizado sobre nuevas tecnologías automotrices mediante publicaciones especializadas que compraba con su limitado ingreso. Había desarrollado una biblioteca personal de conocimiento técnico que rivalizaba con cualquier cosa que se enseñara en universidades. Pero sin el título oficial, sin las certificaciones formales, su expertise era constantemente menospreciada por aquellos que tenían credenciales impresas pero menos conocimiento real. La historia conmovió profundamente a Mario. Aquí estaba un hombre que había superado obstáculos significativos, que había sacrificado sus propias ambiciones educativas por responsabilidad familiar, que había construido un conocimiento impresionante a través de pura determinación y trabajo duro. Y sin embargo, era tratado como inferior por personas como Rodrigo, que habían tenido el privilegio de educaciones costosas y oportunidades que Javier nunca tuvo. Javier continuó explicando que durante años había experimentado el mismo patrón repetitivamente. Resolvería problemas complejos que otros no podían, solo para que su trabajo fuera minimizado o apropiado. Había aprendido que el sistema estaba estructurado para favorecer credenciales sobre competencia, títulos sobre talento real. Era injusto, sí, pero también era la realidad en la que operaba. Había hecho las paces con eso hace mucho tiempo. Pero había algo más que Javier quería que Mario entendiera. Explicó que para él la verdadera satisfacción no venía del reconocimiento externo, sino de saber que había hecho un trabajo bien hecho. Cada vehículo que reparaba correctamente, cada problema complejo que resolvía, cada cliente que salía satisfecho, era su propia recompensa. No necesitaba que Sebastián Villalobos supiera su nombre o que Rodrigo admitiera su expertise. Su valor no estaba definido por el reconocimiento de otros, sino por su propia conciencia de su competencia. Mario se sintió humillado por la humildad y sabiduría de Javier. Aquí estaba un hombre que tenía todas las razones para estar amargado por las injusticias que había enfrentado, pero en cambio había encontrado paz en su trabajo y satisfacción en su competencia. Era una lección sobre carácter que ninguna universidad enseñaba, una madurez emocional que Mario, con toda su juventud y educación, apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, la conversación estaba lejos de terminar, porque lo que ni Mario ni Javier sabían era que alguien más había estado prestando atención a toda esta situación. Fernando Torres, el gerente general del centro de servicio Audi, había notado algo extraño en los registros de reparación del Audi e-tron GT de Sebastián Villalobos. Los reportes no cuadraban completamente, había discrepancias en los tiempos registrados y una ausencia sospechosa de documentación para ciertos procedimientos. Fernando era un administrador meticuloso que había construido su carrera sobre atención al detalle y adherencia estricta a protocolos. Cuando algo no cuadraba en sus registros, investigaba hasta encontrar respuestas. Había comenzado a hacer preguntas discretas a otros técnicos sobre la reparación del Audi, y las respuestas que recibía no coincidían completamente con el reporte oficial que Rodrigo había presentado.
Había inconsistencias sutiles que sugerían que algo había sido omitido de la narrativa oficial. Fernando decidió investigar más profundamente. Revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro de servicio, algo que rara vez hacía, pero que los protocolos corporativos le permitían. Lo que vio en las grabaciones del jueves confirmó sus sospechas. Mario había sacado el Audi e-tron GT del centro durante varias horas, algo que definitivamente no estaba en el reporte oficial y que violaba múltiples protocolos de seguridad y custodia de vehículos de clientes. El lunes siguiente, Fernando convocó una reunión privada con Mario en su oficina. El ambiente era tenso desde el momento en que Mario entró. Fernando fue directo al punto, mostrándole las grabaciones de seguridad y pidiéndole que explicara exactamente qué había sucedido el jueves anterior. Enfrentado con evidencia irrefutable, Mario tomó una decisión. Ya había decidido que no podía ser parte del encubrimiento, así que contó toda la verdad. Explicó cómo había llevado el vehículo a Javier Hernández en Naucalpan, cómo el mecánico había diagnosticado y resuelto el problema en menos de 2 horas, cómo Rodrigo había ordenado que todo esto fuera ocultado y que el crédito fuera tomado por el equipo del centro de servicio. Detalló las amenazas que había recibido, el encubrimiento sistemático, todo. Estaba preparado para las consecuencias, para el despido que probablemente seguiría, pero al menos diría la verdad. La reacción de Fernando fue completamente inesperada. En lugar de furia o decepción, expresó profunda preocupación. Explicó que el encubrimiento que Rodrigo había ordenado no era solo éticamente problemático, sino también legalmente riesgoso para el centro de servicio. Si algo hubiera salido mal con la reparación, si el vehículo hubiera fallado nuevamente, la falta de documentación adecuada podría haber expuesto al centro a demandas legales significativas. Además, tomar crédito falso por el trabajo de otro era fraude profesional. Fernando hizo algo que sorprendió completamente a Mario. Pidió la dirección del taller de Javier Hernández. Dijo que quería conocer personalmente al hombre que había resuelto un problema que había eludido a todo un equipo de ingenieros certificados. Mario proporcionó la información sin estar completamente seguro de qué planeaba hacer Fernando, pero intuyendo que podría ser algo positivo. Al día siguiente, Fernando Torres apareció en el taller de Naucalpan sin previo aviso. Javier estaba trabajando en un Jetta viejo, reemplazando el clutch, cuando un Mercedes-Benz S-Class negro se estacionó frente a su taller. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 55 años, vestido impecablemente con un traje gris que claramente costaba más que todos los ingresos mensuales del taller de Javier. Pero había algo en su manera de caminar, en la forma en que observaba el taller, que sugería respeto genuino más que desdén. Fernando se presentó directamente, explicando quién era y por qué estaba allí. Había venido a agradecer personalmente a Javier por resolver el problema con el Audi e-tron GT y, más importante, a disculparse por cómo había sido tratado. Explicó que había descubierto el encubrimiento y que estaba tomando medidas para corregir la situación. La honestidad directa de Fernando tomó a Javier completamente por sorpresa. Lo que siguió fue una conversación que reveló algo fascinante sobre Fernando. Resultó que él también había comenzado su carrera como mecánico, trabajando en talleres humildes antes de eventualmente obtener educación formal en administración de negocios. Nunca había olvidado sus raíces, nunca había perdido respeto por el trabajo manual y la expertise práctica que venía de años de experiencia en talleres. Había construido su carrera administrativa sobre esos valores fundamentales. Fernando le hizo a Javier una oferta que cambiaría todo.
Explicó que el centro de servicio Audi estaba buscando expandir su equipo técnico con personas que tuvieran expertise real, no solo certificaciones en papel. Ofreció a Javier un puesto como consultor técnico especializado, donde trabajaría en casos particularmente difíciles que el equipo regular no pudiera resolver. El salario que ofreció era significativamente mayor que lo que Javier ganaba en su taller, con beneficios completos y la oportunidad de obtener certificaciones oficiales de Audi pagadas por la empresa. La oferta dejó a Javier sin palabras. Era una oportunidad que nunca había imaginado que vendría, especialmente a su edad y sin las credenciales formales que normalmente se requerían para tal posición. Pero Fernando fue claro, no estaba ofreciendo caridad, sino reconociendo talento genuino. El incidente con el Audi e-tron GT había demostrado que la expertise práctica profunda era invaluable, y Fernando quería asegurarse de que esa expertise estuviera disponible para su centro de servicio. Sin embargo, Javier no aceptó inmediatamente. Explicó que tenía responsabilidades, su propio taller que había construido durante décadas, clientes regulares que dependían de él, una reputación en la comunidad que había cultivado cuidadosamente. No podía simplemente abandonar todo eso por una oferta tentadora. Fernando respetó esta posición y propuso un arreglo alternativo. Javier mantendría su propio taller, pero trabajaría como consultor para casos específicos en el centro de servicio, con un contrato flexible que respetaría sus compromisos existentes. Mientras Javier consideraba la oferta, Fernando reveló algo más. Había iniciado un proceso disciplinario formal contra Rodrigo Mendoza por su conducta poco ética en el encubrimiento del origen real de la solución al problema del Audi. Explicó que la integridad profesional era fundamental para la operación del centro de servicio y que no toleraría engaños o apropiación indebida de crédito. Rodrigo enfrentaría consecuencias serias, posiblemente incluyendo la pérdida de su posición como ingeniero jefe. Esta revelación creó sentimientos complejos en Javier. Por un lado, había justicia en el hecho de que la conducta poco ética de Rodrigo tendría consecuencias. Por otro lado, Javier no era una persona vengativa y no encontraba satisfacción en el sufrimiento de otros, incluso aquellos que lo habían tratado injustamente. Pidió a Fernando que considerara si había una forma de manejar la situación que enseñara una lección sin destruir completamente la carrera de Rodrigo. Fernando explicó que apreciaba la generosidad de Javier, pero que ciertas líneas no podían ser cruzadas sin consecuencias. La conducta de Rodrigo no solo había sido poco ética, sino potencialmente peligrosa para el negocio. Sin embargo, prometió que cualquier acción disciplinaria sería proporcional y justa, enfocada en corrección y aprendizaje más que en castigo punitivo. Rodrigo tendría la oportunidad de redimirse y demostrar que había aprendido de sus errores. Los días siguientes fueron tumultuosos en el centro de servicio Audi. Fernando convocó una reunión con todo el equipo técnico y administrativo, donde reveló públicamente lo que había sucedido realmente con el Audi e-tron GT. Explicó cómo Javier Hernández, un mecánico sin certificaciones oficiales, trabajando en un taller humilde, había resuelto el problema que ellos no pudieron. Detalló cómo Rodrigo había ordenado que esto fuera ocultado y cómo el equipo había tomado crédito por trabajo que no habían realizado. La reacción en la sala fue variada. Algunos técnicos se sintieron avergonzados por su fracaso, otros se indignaron por el encubrimiento, varios expresaron curiosidad sobre el mecánico que los había superado. Rodrigo, presente en la reunión, estaba pálido y visiblemente sacudido. Su posición de autoridad, construida sobre credenciales y confianza, había sido fundamentalmente socavada.
Todo lo que había temido cuando Mario sugirió por primera vez consultar a Javier se había materializado de la peor forma posible. Fernando continuó explicando que había decidido invitar a Javier como consultor técnico especializado para el centro de servicio. Enfatizó que esto no era un reemplazo de ningún miembro actual del equipo, sino un reconocimiento de que la expertise práctica profunda complementaba y a veces superaba el conocimiento puramente académico. Explicó que esperaba que todos aprendieran de esta experiencia, específicamente la lección de que las credenciales formales, aunque valiosas, no eran sustituto del conocimiento real y la experiencia práctica. La parte más difícil de la reunión fue cuando Fernando se dirigió directamente a Rodrigo. Con tono firme pero no cruel, explicó que su conducta al ordenar el encubrimiento era inaceptable y que enfrentaría consecuencias. Sin embargo, Fernando también reconoció que Rodrigo era técnicamente competente y había contribuido valientemente al centro durante años. En lugar de despedirlo, lo suspendería por 2 semanas sin goce de sueldo y lo reasignaría temporalmente como técnico regular bajo supervisión directa, removiéndolo de su posición de ingeniero jefe. Rodrigo tendría que ganarse el camino de vuelta a una posición de liderazgo, demostrando no solo competencia técnica, sino también integridad profesional y humildad para aprender. Específicamente, Fernando ordenó que Rodrigo trabajara directamente con Javier en varios proyectos durante los próximos meses, aprendiendo de su experiencia práctica. Era una humillación profesional significativa, pero también una oportunidad de redención si Rodrigo elegía tomarla. La decisión de Fernando fue controvertida. Algunos en el equipo sintieron que Rodrigo merecía consecuencias más severas. Otros pensaron que la acción disciplinaria era demasiado dura, pero Fernando fue firme en su enfoque. Explicó que el objetivo era corrección y crecimiento, no destrucción. Rodrigo había cometido errores serios, pero meritorios de una segunda oportunidad si demostraba genuinamente que había aprendido. Mientras tanto, algo igualmente importante estaba sucediendo. Fernando contactó personalmente a Sebastián Villalobos y le contó la verdad completa sobre cómo su Audi e-tron GT había sido realmente reparado. Explicó el papel de Javier Hernández, admitió el encubrimiento inicial y se disculpó por la falta de transparencia. Era un riesgo significativo. Fernando estaba exponiendo al centro de servicio a potencial pérdida de confianza del cliente, pero creía que la honestidad era fundamental. La reacción de Sebastián fue inesperada. En lugar de furia o desilusión, expresó fascinación por la historia. Como empresario exitoso, apreciaba la expertise real donde quiera que la encontrara. Pidió conocer personalmente a Javier, curioso sobre el hombre que había logrado lo que un equipo de ingenieros certificados no pudo. Fernando organizó un encuentro, y pronto Sebastián Villalobos se encontraba en el taller de Naucalpan, experimentando el mismo choque cultural que Mario había sentido semanas antes. Sebastián y Javier pasaron horas conversando sobre mecánica automotriz, compartiendo perspectivas desde sus mundos muy diferentes, pero encontrando terreno común en su apreciación mutua por la expertise genuina. Sebastián quedó tan impresionado que no solo se convirtió en cliente regular del taller de Javier para ciertos trabajos especializados, sino que también comenzó a referir otros propietarios de vehículos de alta gama. La reputación de Javier comenzó a extenderse en círculos donde normalmente nunca habría tenido acceso. Los meses siguientes fueron transformadores para todos los involucrados. Javier aceptó finalmente el rol de consultor con el centro de servicio Audi, manteniendo simultáneamente su propio taller,
Trabajaba en casos particularmente complejos y, más importante, mentoreaba a los técnicos más jóvenes, compartiendo décadas de conocimiento práctico que complementaba su entrenamiento formal. Su presencia en el centro de servicio elevó el nivel de todo el equipo. Rodrigo, por su parte, enfrentó el camino de redención más difícil. Trabajar directamente con Javier, el hombre cuya expertise había despreciado y cuyo crédito había robado, fue profundamente humillante inicialmente. Pero algo cambió gradualmente en Rodrigo. Al observar cómo Javier diagnosticaba problemas, su enfoque metódico pero intuitivo comenzó a entender lo que había estado perdiendo. Toda su educación formal le había dado conocimiento teórico, pero le había faltado la sabiduría práctica que solo décadas de trabajo manual podían proporcionar. La relación entre Rodrigo y Javier evolucionó lentamente de antagonismo a respeto mutuo. Javier nunca fue condescendiente o vengativo, simplemente compartía su conocimiento con la misma generosidad que mostraba a todos. Rodrigo comenzó a hacer preguntas, a admitir cuando no entendía algo, a reconocer que había dimensiones de la mecánica automotriz que sus títulos universitarios no cubrían. Era un proceso humillante, pero también liberador, el reconocimiento de que siempre había más por aprender. 6 meses después del incidente original, el Centro de Servicio Audi organizó un evento especial. Era una ceremonia de reconocimiento para todo el equipo técnico, celebrando varios logros durante el año. Pero el momento central fue cuando Fernando públicamente reconoció a Javier Hernández como consultor técnico del año, presentándole un premio y un bono significativo en reconocimiento a sus contribuciones excepcionales. Lo que hizo el momento particularmente conmovedor fue que fue Rodrigo quien entregó el premio a Javier. En su breve discurso, Rodrigo habló abiertamente sobre las lecciones que había aprendido, sobre cómo sus propios prejuicios casi le habían costado su carrera, sobre la importancia de reconocer expertise sin importar su forma. Admitió que había estado equivocado, que había permitido que su ego y sus inseguridades nublaran su juicio profesional. Fue un momento de humildad genuina que resonó con todos los presentes. Javier, en su respuesta, habló sobre la importancia de que la industria automotriz valorara tanto el conocimiento teórico como la experiencia práctica. Mencionó que había aprendido tanto de trabajar con los ingenieros del centro de servicio como esperaba que ellos hubieran aprendido de él. Enfatizó que no se trataba de educación formal versus experiencia práctica, sino de reconocer que ambas eran valiosas y complementarias. El evento marcó un punto de inflexión, no solo para las personas involucradas, sino para la cultura del centro de servicio completo. Fernando implementó políticas nuevas que valoraban la expertise práctica junto con las certificaciones formales en las decisiones de contratación y promoción. Estableció programas de mentoría donde mecánicos experimentados, sin importar sus credenciales formales, podían compartir su conocimiento con técnicos más jóvenes. Para Sebastián Villalobos, la experiencia había sido igualmente instructiva. Como dueño de múltiples concesionarios automotrices, comenzó a reexaminar cómo su propia organización evaluaba y valoraba talento. Implementó cambios en sus centros de servicio a través del país, enfatizando que la competencia real era más importante que credenciales en papel. La historia de cómo un mecánico humilde de Naucalpan había superado a ingenieros certificados se convirtió en un caso de estudio interno sobre la importancia de mantener humildad y apertura mental. La transformación más profunda, sin embargo, fue personal.
Rodrigo había aprendido una lección que ninguna universidad podría haber enseñado. Había descubierto que su valor como profesional no venía de su capacidad de mantener una fachada de superioridad, sino de su disposición a aprender continuamente, a reconocer cuando otros sabían más, a valorar expertise en todas sus formas. La experiencia lo había hecho no solo un mejor técnico, sino una mejor persona. Para Javier, el reconocimiento llegó tarde en su carrera, pero fue profundamente satisfactorio. No porque necesitara validación externa, ya había hecho las paces con su propio valor hace años, sino porque representaba un cambio más amplio en cómo la expertise práctica era valorada. Esperaba que su historia inspirara a otros mecánicos talentosos a tener orgullo en su trabajo y a no internalizar los prejuicios que la sociedad a veces imponía sobre oficios manuales. Mario, quien había iniciado toda esta cadena de eventos con su decisión de llevar el Audi a Javier, también fue reconocido. Fernando lo promovió a supervisor de taller, reconociendo que su juicio en buscar la mejor solución, sin importar las apariencias, había salvado al centro de servicio de un desastre mayor. La decisión de Mario de eventualmente contar la verdad, a pesar de las amenazas, demostró una integridad que Fernando quería promover en su organización. Los años siguientes vieron el taller de Javier prosperar de formas que nunca había imaginado. Su reputación se extendió más allá de Naucalpan, atrayendo clientes con vehículos de alta gama de toda la Ciudad de México. Pero nunca olvidó sus raíces. Continuó atendiendo a sus clientes originales, los taxistas y trabajadores del barrio que habían confiado en él durante décadas, cobrándoles precios justos que podían pagar. Para Javier, el verdadero éxito no se medía solo en ingresos, sino en la capacidad de usar su talento para ayudar a personas de todos los niveles socioeconómicos. La relación entre Javier y Rodrigo evolucionó a algo inesperado, una amistad genuina basada en respeto mutuo. Rodrigo comenzó a visitar regularmente el taller de Javier, no por obligación profesional, sino por el genuino placer de aprender y conversar con alguien que veía el mundo de forma diferente. Estas conversaciones expandieron la perspectiva de Rodrigo sobre mucho más que solo mecánica. Le enseñaron sobre humildad, persistencia y encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho. El legado del incidente del Audi e-tron GT se extendió mucho más allá de las personas directamente involucradas. La historia se difundió a través de la industria automotriz mexicana, convirtiéndose en una leyenda casi mítica sobre un mecánico humilde que había superado a ingenieros con credenciales impresionantes. Inspiró cambios en cómo otros centros de servicio evaluaban talento y valoraban diferentes tipos de expertise. Más importante, la historia se convirtió en una lección sobre los peligros de los prejuicios basados en apariencias o credenciales formales. Demostraba que la verdadera competencia viene en muchas formas y que el conocimiento profundo a menudo reside en lugares inesperados. Enseñaba que el respeto debe ser ganado a través de competencia demostrada, no asumido basado en títulos o posiciones. Para el centro de servicio Audi en Santa Fe, el incidente había sido inicialmente una crisis que amenazaba su reputación. Pero Fernando, a través de su manejo honesto y valiente de la situación, lo había transformado en una oportunidad de crecimiento. El centro se convirtió en referencia en la industria por su cultura, que valoraba tanto expertise académica como práctica, atrayendo talento de todo tipo y elevando su servicio a niveles nuevos. Sebastián Villalobos, cuyo Audi e-tron GT había sido el catalizador de toda esta transformación, se convirtió en un defensor vocal de valorar competencia real sobre credenciales superficiales. En sus discursos en eventos de la industria automotriz,
Frecuentemente contaba la historia de cómo el mecánico de Naucalpan había resuelto lo que sus ingenieros certificados no pudieron, usando la historia para desafiar presunciones sobre dónde reside verdadera expertise. Años después, cuando Javier finalmente decidió retirarse a los 65 años, el Centro de Servicio Audi organizó un evento de despedida que atrajo a mecánicos, técnicos, ingenieros y ejecutivos de toda la Ciudad de México. Era un testimonio del impacto que una persona puede tener cuando se mantiene fiel a sus valores y comparte generosamente su conocimiento. Rodrigo dio un discurso emotivo sobre cómo Javier no solo le había enseñado sobre mecánica, sino sobre humildad y carácter. El taller de Naucalpan continuó operando, ahora bajo la dirección de uno de los aprendices que Javier había mentoreado durante años. El letrero simple, Taller Hernández, permaneció, pero ahora había una pequeña placa en la entrada que decía: donde la expertise encontró reconocimiento. Era un recordatorio de que el verdadero valor no necesita ostentación, pero merece ser reconocido. La historia del mecánico de Naucalpan, que superó a los ingenieros de Audi, se convirtió en parte del folclore de la industria automotriz mexicana. Era contada en aulas de ingeniería como advertencia contra la arrogancia académica, en centros de servicio como recordatorio de valorar todas las formas de expertise, en talleres humildes como inspiración de que el talento genuino eventualmente encuentra reconocimiento. Para todos aquellos involucrados, la experiencia dejó lecciones duraderas. Les enseñó que las apariencias engañan, que el conocimiento real viene de muchas fuentes, que la humildad es esencial para el crecimiento profesional y que el respeto debe ser ganado a través de competencia demostrada, no asumido basado en títulos o credenciales. Les mostró que la verdadera expertise, donde quiera que resida, merece reconocimiento y que los prejuicios basados en clase social o educación formal solo nos ciegan a talento extraordinario. Si esta historia te ha conmovido, compártela con otros que puedan beneficiarse de sus lecciones. Recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por sus títulos o su dirección, sino por su competencia, su carácter y su disposición a compartir generosamente lo que sabe. En un mundo que frecuentemente valora apariencias sobre sustancia, necesitamos más historias que nos recuerden dónde reside verdadera grandeza.